Estamos en contacto telefónico con Juan Carlos Sánchez Arnau. Él es doctor en Economía, diplomático de carrera, fue subsecretario, bien digo, en Ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía, embajador en Ginebra y en la Federación Rusa. ¿Cómo le va, Juan Carlos? ¿Cómo está usted? Bienvenido, Silvio Sacomani te saluda. Gracias por la llamada. No, gracias por atenderme, Juan Carlos, por favor. Bueno, en primer término, me gustaría dialogar con vos en relación a la caída importante de la actividad económica en el mes de febrero. Ha caído un 2.6%. ¿A qué se lo podés atribuir? ¿A qué factor o factores se lo podés atribuir? Bueno, por un lado juegan los factores de naturaleza estacional. Eso siempre hay que tenerlo presente. Uh-huh. Segundo, yo creo que era previsible que no íbamos a poder mantener un ritmo de crecimiento tan elevado como el de los meses anteriores. De todas maneras, sigo siendo sumamente optimista para los meses venideros. Hoy justamente hablaba con el gobernador de Catamarca, con Raúl Jalil, y ellos están viendo que el aumento de la producción de litio está generando un nivel de exportaciones y de ingresos locales sumamente importante. Y esto que está pasando en Catamarca está pasando también en Salta y en Jujuy. Uh-huh. No hablemos de San Juan, que además está avanzando mucho con la producción de cobre, ¿no es cierto? Yo creo que tenemos por delante con este crecimiento de la minería, más el desarrollo de Vaca Muerta, que va a ser eclosión a partir del momento en que esté terminado el gasoducto hasta San Antonio. Yo creo que tenemos por delante un periodo de crecimiento muy fuerte de las exportaciones, de la producción de hidrocarburos y de minerales, de las exportaciones, y esto va a tener sí o sí un derrame. El problema es que estamos viviendo un atraso muy fuerte entre las expectativas y las posibilidades en el conurbano de Gran Buenos Aires, ¿no es cierto? Sí. Bueno, la provincia de Buenos Aires hoy es un problema. Es decir, no es parte de yo diría, de este escenario de crecimiento que estamos viendo en otras regiones del país. Y esto es grave porque es una región donde se concentra prácticamente un tercio de la población argentina, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Pero por otra parte, tuvimos nuevamente superávit comercial, es decir, que se importó menos de lo que se exportó. Sí, obvio. Y eso se va a mantener y va a crecer en el futuro. No, en el sector externo no hay ningún problema y estamos viendo cómo el Banco Central está paulatinamente incrementando sus reservas. Yo no veo problema por allí. Me da la impresión también de que el gobierno está en condiciones de mantener una política restrictiva en lo que se refiere a emisión monetaria y a evitar el déficit fiscal, y esto va a contribuir también, ¿no? Obviamente tiene su impacto recesivo, si se quiere. Estamos en una etapa de transición, esto hay que destacarlo. Estamos en una etapa de transición en la cual tiene que haber un reacomodamiento de determinados sectores, ¿no? Uh-huh. Yo creo, por ejemplo, el sector manufacturero en general en Argentina no tiene un futuro brillante. No lo tiene en ninguna parte del mundo. Es decir, la producción industrial está cayendo con relación al Producto Bruto en todas partes, ante el aumento de los servicios y de la producción de servicios que requieren cada vez de menos bienes. Uh-huh. Esto es un proceso de acomodamiento de largo plazo. Obviamente tiene sus consecuencias regionales y yo creo que nosotros estamos frente a ese gran problema. Decimos una provincia de Buenos Aires que da la impresión de estar muy mal manejada desde el punto de vista económico, ¿cierto? Sí, se suma
claro, se suma lo que es propiamente estructural y el mal manejo de la política económica. Entonces eso va a crear una situación difícil. No sé, veremos cómo se resuelve en las elecciones de medio término. Probablemente ahí haya algunos ajustes, pero estoy viendo un desequilibrio muy grande en términos de crecimiento en Argentina. Totalmente. Sí, no es homogéneo. Totalmente de acuerdo con vos. No, de ninguna manera. Es decir, Neuquén es un mundo aparte. Chubut, Santa Cruz, Salta, Jujuy, San Juan, Catamarca, son provincias que están creciendo, y están creciendo bien, sobre la base del incremento de la producción, de desarrollo de nuevas fuentes de producción. Y el resto del país, quizá con la excepción de algunas provincias bien administradas, como Mendoza y Córdoba, el resto del país va muy a la saga, ¿no? Es un proceso que no es fácil de equilibrar desde el gobierno central, donde lo que hay que hacer fundamentalmente es tratar de mantener la restricción en la emisión monetaria, el superávit fiscal, la baja de impuestos, pero no mucho más. El resto depende de los actores locales, de los gobiernos provinciales en gran medida, ¿no? Sí, por supuesto. Vos sabés que leía una nota que le hicieron al gobernador de la provincia de Neuquén, a Rolando Figueroa, y él dijo que estaba dispuesto a disminuir el IVA, el porcentaje de IVA, siempre y cuando Nación acompañe. Claro. Según tu criterio, ¿entendés que esta realidad que plantea Figueroa se puede replicar en el resto de las provincias argentinas? No, yo creo que, a ver, hay dos aspectos. Por un lado hay un aspecto de riqueza. Hay provincias que tienen riqueza y que puede ser rápidamente desarrollada, explotada y generar toda clase de beneficios a la gente que pertenece a esa provincia. Y por otro lado está el tema digamos, de las políticas locales. El aumento de impuestos, la creación de tasas justificadas o injustificadas, son decisiones que van en contra del incremento de la producción y de la inversión. Y eso es lo que está pasando, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires y en muchos municipios de la provincia. Es decir, están llevando adelante la falta. Es decir, ¿cuál es el problema? Una entidad bien administrada no se hace la pregunta de cuántos recursos tengo, de cuánto tengo que gastar, sino cuántos recursos cuento para poder gastar. Sí. ¿Cuánto tengo que dedicar a inversión y qué me queda para gastar? Y hay provincias donde la pregunta es inversa, es decir, a ver, ¿qué tengo y cuánto puedo gastar? Ese es el problema. Si no damos vuelta a esa visión del manejo de las políticas públicas, en estas provincias va a ser muy difícil que salgan adelante, ¿no? Sí, obviamente. ¿Te preocupa el último número que arrojó el INDEC de inflación del 3.4% de cara a lo que viene? Bueno, toda inflación... a ver, vamos a poner las cosas un poco en perspectiva, ¿no es cierto? Nosotros venimos de un largo periodo de 70 años, diría yo, de inflación elevada. Este gobierno empezó con una inflación del 20,5%. Hoy estamos hablando de una inflación del 3, del 4. Ahora, bajar del 20 al 4 puede ser relativamente fácil con la adopción de buenas políticas. Comparto. Pero empezar a bajar del 4 al 2 puede empezar a hacerse muy difícil, porque ya entran a jugar no factores que tienen que ver con la emisión monetaria o con la política fiscal, sino que tienen que ver con la estructura
propias de la producción y con las rigideces establecidas en el sistema. Por ejemplo, y con esto no estoy predicando que se castiga a nadie, pero los salarios son muy rígidos para bajar, aún en términos reales. Uh-huh. Y es lógico que así sea. Entonces, cuando uno tiene rigidez por el lado de los salarios, y bueno, hay mucha rigidez para ajustar los costos, allí donde es necesario bajar costos para poder aumentar productividad y tener mayores ingresos, con los cuales hacer frente a las dificultades propias del funcionamiento de una economía. Sí. No es sencillo. Yo creo que estamos en una etapa, como decías antes, de transición. Creo que estamos frente a un país que está creciendo en forma despareja, uh-huh, en función de los recursos y de las políticas locales, y me preocupa mucho, sí, la mala administración de la provincia de Buenos Aires y en muchas intendencias de muchos municipios de la provincia, que por la gran incidencia que tienen desde el punto de vista del peso poblacional en esos lugares, ¿no es cierto? Uh-huh, uh-huh. Ahora, en lo que tiene que ver con los impuestos nacionales, ¿considerás que el gobierno pueda llegar a tener la cintura para disminuirlos? Bueno, a ver, ahí hay que empezar a ver los números con mucho cuidado, ¿no es cierto? Lo principal es no caer en el déficit fiscal. Déficit fiscal implica endeudamiento y entrar en la espiral que te lleva a la inflación. Ahora, para no tener déficit fiscal hay que tener una contención del gasto, y esa contención del gasto a veces da margen para una reducción de impuestos, pero normalmente no. De modo que yo no pondría mis fichas a una reducción futura de impuestos a nivel nacional, y mucho menos a nivel provincial. Yo creo que ya estamos entrando en una etapa de ajuste donde hay que trabajar mucho sobre los números muy finos y ir viendo qué es lo que se puede recortar y qué margen queda para no generar más problemas, porque además hay un problema en la medida en que se avanza en el ajuste, disminuye el nivel de actividad, y al disminuir el nivel de actividad también disminuyen los recursos fiscales. Exacto, pues se recauda menos. Tengamos presente también, claro, la informalidad que hoy por hoy, no hace tantísimo tiempo, existe en la República Argentina. El trabajo informal se encuentra en torno al 45% aproximadamente. Y bueno, ese es otro de los grandes problemas que tenemos. Mientras el nivel de impuestos sea muy elevado, sobre todo aquellos que gravan directa o indirectamente al trabajo, vamos a seguir teniendo un nivel de informalidad muy alto. Uh-huh. Eso es uno de los problemas. Bueno, la reforma laboral... Sí, que está trabada ahora, dicho sea de paso, bien digo. Sí, hoy, bueno, salió uno de estos jueces totalmente enloquecido, pero bueno, yo creo que esas medidas que se caen. Pero bueno, son tipos delirantes, pero eso se cae rápido, no creo que vaya a tener consecuencias de mediano plazo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, complica claro que el manejo de la política pública, ¿no? Claro, esa es la verdad. Claro que sí, totalmente de acuerdo. Te llevo a otro tema, ¿sí? Sí. Estás al tanto, obviamente, que el Ejecutivo ya envió al Congreso una reforma electoral que incluye la eliminación de las PASO, los cambios en el financiamiento de las campañas y también el proyecto de ficha limpia. Pero me quiero focalizar en este caso con vos con respecto a eliminar las PASO. ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, yo digamos que el impacto que puede tener desde el punto de vista político no estoy en condiciones de opinar. Sí puedo opinar respecto del impacto que tiene desde el punto de vista económico. 200 millones de dólares, tengo entendido.
Bueno, estamos hablando de... Estamos pagando una encuesta, plata, ¿no? nada más que eso, Claro, desde estamos mi punto de hablando vista, de por lo mucha menos. plata. Ujú. Así que desde ese punto de vista me parece una medida realmente... Además, sin meterme en política, que no es lo mío, yo creo que es muy sano que los partidos políticos tengan sus propios procesos, digamos, de selección y elección de candidatos. En ese sentido, yo no soy radical, y si bien puedo tener muchas coincidencias con el radicalismo, yo creo que es admirable a lo largo de los años, de los decenios, la existencia de un partido con reglas propias, respetadas para la selección y elección de sus propios candidatos. Ujú. La existencia de las convenciones nacionales, de las convenciones provinciales. ¿Cómo era Yo creo que antes? esos son, ¿Cómo era antes, Juan bueno, Carlos? pero porque eso existe dentro del radicalismo, Sí. no ha dejado de existir Sí. desde Es real lo 1890, que yo creo. planteas. Sí, ¿No sí. es cierto? Yo creo que eso es muy sano. Eso es muy sano. Ojalá existiera en todos los partidos políticos en la Argentina. Sí, sí, comparto. Que es un poco como así tenemos en Estados Unidos el sistema de las primarias, ¿no? Son sistemas que permanecen a lo largo del tiempo y permiten una buena selección de candidatos. De alguna manera, los mejores o los más hábiles, por lo menos, son los que llegan en definitiva al manejo de la cosa pública. Ujú, ujú. Te llevo nuevamente al terreno de la economía. Hablamos de la macro, un poquito de la micro, hiciste referencia obviamente a las provincias, bueno, en fin. ¿Cómo estás viendo la realidad de las pymes en la República Argentina? Bueno, a ver, las pymes son las grandes creadoras de empleo en Argentina. Sí. Ahora, un gran porcentaje de las pymes son en realidad emprendedores autónomos. No son propiamente, sí, son empresas, pero son empresas cuya existencia se limita a un individuo. Eso hay que tenerlo presente. Segundo, hay que mirar a las pymes en su capacidad, pero también en sus limitaciones. Limitaciones sobre todo desde el punto de vista de disponibilidad de capital y capacidad para generar inversión. Es un sector muy importante de la economía, hay que evitar castigarlo impositivamente. Esto hay que hacerlo levantando los pisos a partir de los cuales se pagan ciertos impuestos, teniendo en cuenta obviamente la necesidad de mantener los equilibrios fiscales, y hay que mirarlas como hay una cosa que en la Argentina yo tengo una experiencia muy interesante. Hace muchos años atrás yo tenía un cargo muy importante en el Ministerio de Economía y tenía mucha relación con los agregados económicos y financieros de otros países. Sí. Yo solía hacer reuniones con ellos. Sobre todo los invitaba una vez por mes, por lo menos, a almorzar y poder discutir y recibir de ellos la visión que tenían de los problemas que enfrentábamos en la Argentina. Y un día en uno de esos almuerzos, el representante del Export-Import Bank de Japón, yo le digo, bueno, pero ¿usted cómo ve el funcionamiento de nuestro país? Y dice, mire, para mí la nota sobresaliente es que nunca he visto un país donde haya tan poca capacidad para cooperar. A mí me dejó frío esa pero creo que es cierto. Claro que es cierto. Los argentinos no sabemos cooperar. En otro país, probablemente, las pymes tenderían a agruparse, tenderían a crear entidades productivas más grandes o coaliciones. En la Argentina es muy difícil. Somos muy, todos somos muy autónomos y todos estamos muy convencidos de que podemos llegar muy lejos con nuestros propios medios. Y yo creo que eso es
es un defecto y es un problema de nuestra sociedad. No hay una sinergia. No hay una sinergia que favorezca claro, la acción conjunta, ¿no es cierto? La suma de esfuerzos tan indispensable para poder emprender ciertas iniciativas que requieren más capital, más tecnología, más mano de obra, etcétera, ¿no? Sí, por supuesto. Así todo, recuerdo, no tengo estadísticas frescas, pero recuerdo en algún momento de haber visto números acerca de la cantidad de cooperativas que hay en nuestro país. Y es un porcentaje respecto del total de empresas muy importante si se lo compara con otros países. Pero está en gran medida condicionado por la importancia de las cooperativas agropecuarias, que son en nuestro país son en comparación más importantes que aquellas que están presentes en los medios urbanos. Juan Carlos, como siempre, me encanta escucharte y compartir con vos. Te agradezco mucho tu compañía aquí en la Cocina de las Noticias. Fuerte abrazo, que estés muy bien. Igualmente. Muchas gracias nuevamente. Adiós. Lo escuchabas a Juan Carlos Sánchez Arnau, doctor en Economía, diplomático de carrera, subsecretario de distintos ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía, embajador en Ginebra y también en la Federación Rusa.